Muy buenas noches, un gusto saludarles en este segundo encuentro después de nuestra presentación para avanzar en nuestra materia de periodismo alternativo y redacción. Hoy ya con la primera unidad, un avance, y por supuesto les deseo mucho éxito en este año académico y en los desafíos laborales que ya están asumiendo como profesionales de la comunicación. El periodismo alternativo, vamos a presentar, comentar hoy los puntos básicos que tienen que ver con la primera unidad, que contempla tópicos como conceptualización, objetivos, las implicancias de los medios masivos de comunicación y el análisis y las diferencias entre periodismo alternativo y tradicional. Y vamos ya a una presentación esquemática de esta primera unidad. Por supuesto, ustedes van a tener el material completo, unas referencias bibliográficas del contenido de esta primera unidad para que puedan analizar con mayor profundidad y luego poder responder la pequeña prueba que van a tener al finalizar la clase correspondiente a la primera unidad. Vamos ya entonces a esta presentación esquemática. Primeramente, el concepto de periodismo alternativo. Es un proyecto antagónico al modelo de comunicación dominante. ¿Qué es? ¿A qué se refiere modelo de comunicación dominante? Esa comunicación hegemónica que viene de los medios masivos comerciales, que se presentan como cadenas o grandes, tienen relación con las grandes agencias internacionales de comunicación. Y también tienen una relación estrecha o directa con las multinacionales, las corporaciones multinacionales que explotan territorios, recursos naturales, en el caso de Paraguay, por ejemplo, extensas áreas de producción sojera, contaminante o ganadería en el caso del Chaco. Esos medios masivos de comunicación tienen relación con esos grandes intereses de las multinacionales. Entonces ya restan espacio o anulan espacios para una comunicación de los intereses del pueblo o los intereses populares. Bueno, entonces antagónico es lo opuesto, no es una oposición a un medio comercial tradicional, sino que un modelo que responde a los intereses de las comunidades organizadas, aquellas organizaciones que tienen que ver con la búsqueda del bienestar colectivo o el bien común, que defienden la verdad como bien público y generar espacios para las denuncias, por ejemplo, contra la corrupción, aquellos temas que los medios masivos con intereses corporativos no enfocan y que van contrarrestando el derecho a la comunicación, el derecho humano a la información pública. Vamos al segundo tópico de la primera unidad, que tiene que ver con los objetivos del periodismo alternativo. Básicamente tiene que ver con democratizar la palabra o la comunicación, generar espacios más pluralistas, inclusivos en la expresión de los anhelos y las inquietudes populares, contribuir al desarrollo y al cambio social. ¿Qué tipo de cambio social? Aquellos que tienen que ver con el bien común, con el bienestar colectivo, con los derechos humanos, con el desarrollo sustentable de un país, de un pueblo, de una comunidad. ¿A quién va dirigido el periodismo alternativo? Al pueblo, básicamente a las bases populares. Popular, debemos entender que la palabra deriva de pueblo y no tiene nada que ver con lo sensacionalista como que representan algunos medios amarillistas.
en nuestro país, usurpando ese nombre de popular. Entonces, esas organizaciones de base que están luchando por un objetivo colectivo de bienestar social, de desarrollo comunitario. A ese tipo de organizaciones va dirigido el periodismo alternativo, creando espacios nuevos, pluralistas, objetivos, democráticos, acompañando al pueblo en sus luchas y en sus conquistas, como las reivindicaciones sociales. Vamos a otro punto que corresponde al análisis y las diferencias entre periodismo alternativo y tradicional. Bueno, dentro de ese análisis tenemos que tener en cuenta básicamente los objetivos mismos. Y entonces ya encontramos esas diferencias. El periodismo tradicional o comercial generalmente defiende intereses sectarios, partidarios, comerciales, a diferencia del periodismo alternativo, que como dijimos, defiende objetivos colectivos, la verdad como bien público, el bienestar de la colectividad, el desarrollo, la diversidad cultural, los valores humanos, los derechos humanos. Por ejemplo, genera espacios para dar voz a aquellos sectores que hacen algo importante en la sociedad, sin embargo no tienen voz ni espacio en los medios tradicionales dominantes, a nivel país, a nivel internacional, a nivel local también muchas veces. Básicamente esas son las diferencias entonces, y de esas diferencias vamos a la experiencia latinoamericana en comunicación alternativa y sus efectos en Paraguay. Y tenemos que remontarnos un poquito a la historia de aquellos países donde hubo mucha discriminación contra los pueblos originarios, principalmente como Colombia, Ecuador, Bolivia, donde hay experiencias muy importantes. Y a lo largo de la historia de Latinoamérica podemos ver que hay cambios sustanciales, principalmente en las conquistas sociales. Esos cambios o ese nuevo modelo de comunicación a través de las radios comunitarias, por ejemplo, enfocaron mucho los derechos humanos, y hoy día tenemos, por ejemplo, el derecho humano a la tecnología, el derecho humano a la comunicación, el derecho humano a la información pública, cuya universalización va extendiéndose también a Latinoamérica y muy de a poco a Paraguay. Tenemos que tener en cuenta que en Paraguay hoy día tenemos una ley que defiende el derecho a la información pública, y mediante eso se va generando una mayor conciencia colectiva con respecto a la comunicación como derecho humano, y hay un mayor enfoque sobre la corrupción, sobre aquellas problemáticas que nos atrasan como país. El pueblo va tomando conciencia sobre ese derecho humano a la información pública y a la comunicación en sí. Pero también tenemos que tener en cuenta los efectos negativos. Por ejemplo, las radios comunitarias que se han creado en Paraguay muchas veces tienen relación con organizaciones no gubernamentales de carácter internacional que también tienen algún interés sectario que tiene que ver con esas multinacionales. Entonces va degradándose también los objetivos de un medio de comunicación alternativa. Y también experiencias individuales de comunicación alternativa que podemos ver con las transmisiones en vivo. Podemos considerar que son nuevos espacios que van generándose para generar también más alternativas, más opciones a la expresión de los anhelos y las inquietudes populares. De esas diferencias vamos a las implicancias de la comunicación de masas. Tenemos que tener muy en cuenta esto, lo que produce este modelo dominante a través de los medios masivos de comunicación, de masas. Masifican ideas, masifican el consumismo y generan un aislamiento psicológico de las personas.
las personas van perdiendo ese interés por la construcción de su sociedad al ser avasalladas por las ideas dominantes. Por ejemplo, el animalismo contra el humanismo viene precisamente de ese manejo discrecional, de esa dominación o de esa manipulación de masas a través de los medios de comunicación. Hitler, por ejemplo, dominaba muy bien las técnicas de comunicación de masas y influenció a su sociedad, al pueblo entero, a la humanidad en sí, para instalar un ideal de dominación de la raza aria, la raza modelo supuestamente. Entonces ustedes pueden imaginarse hasta qué punto una dominación cultural a través de los medios puede degradar a la humanidad, y por eso justamente es importante asumir ese desafío. Estos medios dominantes a nivel país, a nivel internacional, entonces nos producen detrás del aislamiento psicológico el individualismo. Pierdo interés en mi sociedad, en los demás, pierdo esa empatía, el ponerme en el lugar de los otros. Entonces me avasalla el consumismo, la falta de discernimiento, de análisis crítico, consumo todo lo que sale en la pantalla, en la televisión, en el cine, en los dibujos animados, todo lo que nos viene enlatado del exterior, en películas, en todo el material de consumo en cuanto a medios de comunicación. Y nos produce una impersonalidad, o sea, una falta de interacción positiva y humana con valores entre los demás seres humanos. Inclusive muchas veces, cuanto mayor tecnología o más posibilidades tecnológicas en cuanto a comunicación tenemos, más aislados estamos en la familia, en el mundo laboral, también en el ámbito universitario, y se va perdiendo esa capacidad de organización, de unidad para llevar proyectos de construcción positiva de la sociedad. La impersonalidad es no tener criterio propio, no tener esa conciencia de pertenencia a mi comunidad, a mi nación, a mi país. Bueno, para superar esto tenemos que tener en cuenta algo básico y fundamental que tiene que ver con las dimensiones de la naturaleza humana, muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, estas dimensiones de la naturaleza humana, que son 4, y tenemos que tener 2 aspectos: el principio y la cultura. La cultura es lo que construimos a través de la visión que construimos, la mentalidad que construimos a través de esos medios masivos principalmente, y muchas veces a través del sistema educativo. Entonces, el principio en estas dimensiones, la mente, el cuerpo, el corazón, el espíritu del ser humano, son dimensiones fundamentales del ser humano. El ser humano no puede vivir sin corazón. Sin embargo, esos medios de comunicación parece que quieren sustraernos nuestro corazón, apartarnos de todo lo que es escala de valores, principios, para que todos caigamos en un mismo estilo de vida. Uniforman los gustos en cuanto a ideas, en cuanto a productos, y en vez de tener los principios para prevenir la salud, por ejemplo, nos ofrece de todo el mercado a través de una pantalla de televisión o de cine o de internet, todo lo que podemos consumir muchas veces para destruir nuestro cuerpo y dejar de lado, por ejemplo, la prevención, la alimentación sana. Y como dijimos, el corazón tiene que ver con un sentido mayor de la realización de la persona humana, que es la cooperación social. Formo parte activa, soy protagonista en la sociedad, entonces me siento realizado, me siento útil con relación a los otros seres humanos, porque somos seres interdependientes. Necesitamos del zapatero, del panadero, del médico, más actualmente que estamos en medio de una pandemia mundial. Dimensionamos toda esa interdependencia que tenemos unos de otros.
entre los seres humanos. Entonces aquí está ese sentido. Por más que hayan amenazas, cuando yo me siento útil con relación a los otros, entonces estoy desarrollando este sentido de mayor realización del ser humano, que es la cooperación social. Para eso tenemos que tener en cuenta también otro factor muy importante referente a las etapas de la vida humana, que son la sobrevivencia, la autovivencia, la convivencia y la trascendencia. La sobrevivencia, en primera instancia, aseguramos medianamente cuando nacemos en una familia, con papá y mamá, con alguien que nos apoya, que no nos excluya de todos los derechos humanos. Entonces aseguramos hasta cierta etapa la sobrevivencia. De esto también depende de las oportunidades y de la forma del apoyo que tenemos en la primera infancia, luego en la adolescencia y la juventud, del apoyo de esta familia donde aseguramos la primera etapa de nuestra vida. También depende de la autovivencia. La autovivencia es prácticamente tener la oportunidad para desarrollar mi talento, mi vocación, prepararme para un futuro y ahí pasar a la convivencia. Si yo no me acepto a mí mismo, no tengo la capacidad, no tengo la preparación, o muchas veces tenemos pericia técnica, pero no tenemos en cuenta estas dimensiones de la naturaleza humana, entonces es muy difícil la convivencia. Cuando yo no aporto nada a los demás en cuanto a talento, creatividad, visión, valores, entonces es más difícil esa convivencia dentro de la sociedad. Y la otra etapa muy importante no se refiere para después de la muerte de la persona, sino mi aporte fundamental en la construcción de la sociedad, o en ese sentido de cooperación social. Esa es la trascendencia, la huella que dejo para que los demás busquen, como yo he buscado, un lugar mejor de lo que he encontrado para los que vienen detrás de nosotros. Ese es el sentido fundamental de la trascendencia. Y muchas veces las personas, cuando traspasan así marginalmente estas etapas, pierde el sentido de la vida. Entonces es muy importante lo que ustedes están haciendo en esta etapa de autovivencia y a la vez convivencia y trascendencia. ¿Cuántos estudiantes están aportando hoy día a la humanidad? Nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación, nuevas investigaciones científicas desde el ámbito universitario, por ejemplo. Una generación muy importante que está sobrellevando estos vaivenes que está sufriendo la humanidad con un espíritu de dinamismo, sin perder la cordura y aprovechando el tiempo. Creo que ustedes están en estas tres etapas a la vez. Por eso les animo a asumir este desafío de la comunicación alternativa. Bueno, nuestra materia es periodismo alternativo y redacción, por eso pongo un tópico referente a la redacción también para que nos asumamos una visión sobre el estilo o la estilística de la redacción. Es algo básico y esencial que les voy a comentar para que ustedes tengan en cuenta de hoy en adelante para construir un hecho o reconstruir lo que pasó, algo trascendente en una cobertura periodística, o simplemente para que ustedes ejerzan esa incidencia positiva en la construcción de la opinión pública positiva con respecto a este desafío de la comunicación alternativa. La redacción es básicamente poner en orden las ideas, los pensamientos, los hechos, en este caso los hechos que merecen una cobertura periodística. Y también en el pensamiento las ideas tienen que ver con la elaboración, la redacción de un editorial, de un comentario, de una historia de vida que hoy en día está muy de moda, porque las historias de vida pueden ser referencia para animar la vida de otros seres humanos. Entonces están, por ejemplo, de moda la semblanza, que tiene que ver con el ejemplo de vida de una persona en la sociedad. Entonces
Básicamente, la redacción implica poner en orden mis pensamientos, y dentro de la estilística de la redacción periodística o literaria hay que tener en cuenta algo básico y fundamental, que es la secuencia lógica, el orden psicológico, lógico-psicológico de las ideas. ¿Qué tiene que ver con lo psicológico un hecho periodístico? Yo represento al público al estar en una cobertura periodística, al escribir un editorial, al redactar una crónica. Represento al público, al lector, al televidente, al oyente de una radio. Entonces, lo que a mí me impacta, lo que yo más psicológicamente, yo priorizo eso en la construcción de una frase, y entonces voy ordenando los hechos más relevantes que yo considero para que tenga sentido. Y para que tenga sentido mi redacción, tengo que tener en cuenta la correlación de ideas en una frase. No poner una idea que no tiene que ver con la otra idea con la que comencé, por ejemplo, una frase o con la que encabecé mi redacción. Hay que tener en cuenta la correlación, la coherencia de una idea con la otra. Entonces voy construyendo mi frase de acuerdo a este orden lógico, psicológico. Y esa es la secuencia lógica que básicamente hay que tener en cuenta para la redacción periodística, y por supuesto los principios sintácticos que tienen que ver que tengo que manejar la ortografía principalmente, lo que es básico, y prácticamente es poner en orden, ¿verdad? La sintaxis es entonces esa expresión ordenada de las ideas, los hechos y los pensamientos. Y la semántica, tener la seguridad de todo del significado de todos los vocabularios que uso, tener esa seguridad, no sacar fuera, no utilizar palabras fuera de contexto o que no manejo bien el significado contextual o esencial. Esa es la semántica. Entonces, sintáctica y semántica debo manejar como periodista, como redactor. Hoy día es muy importante porque hay muchas oportunidades de teletrabajo, entonces si no estamos preparados básicamente para hacer una buena redacción, manejando por supuesto los principios semánticos, sintácticos, entonces vamos degradándonos como profesionales. Y para tener todo esto, una riqueza de vocabulario, correlación de hechos, tenemos que estar actualizados con todas las informaciones que están en la polémica, los que son de interés público. Básicamente el periodismo alternativo es defender la verdad como bien público. Bueno, en líneas generales, esto implica la unidad número 1, y todas las unidades están muy correlacionadas entre sí, así que vamos a tener la oportunidad de profundizar estos tópicos y analizar más detenidamente con el material complementario y específico a cada unidad que ustedes van a tener en la plataforma. Entonces les va a facilitar para responder el pequeño cuestionario que van a tener también al final de las clases correspondientes a cada unidad. Muchísimas gracias por la atención y ánimo, fuerza, aprovechen el tiempo y las oportunidades para asumir grandes desafíos para esta nueva comunicación alternativa.